Sean muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial. Este es el ejemplo número 50. Esta es la primera parte del capítulo 10, que en esta parte vamos a hablar de polimorfismo. Polimorfismo entra dentro de lo que es herencia, superclase, subclase y todo eso. Muy bien, polimorfismo. ¿A qué nos referimos cuando decimos polimorfismo? Nos referimos a la posibilidad de definir clases, que son diferentes entre sí, que tienen métodos o atributos denominados de forma idéntica, pero que se comportan de manera distinta. Que bueno, en Java lo llamamos sobrecarga de métodos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la superclase cubo, que por ejemplo define destruir. Ya vamos a ver qué el resto. Que define destruir. Entonces las subclases sobrecargan destruir y la sobreescriben. Es decir, que hacen su propia implementación. O sea que cumple con lo que es polimorfismo. Es un método denominado de forma idéntica, por ejemplo, a la otra subclase de carbón, del bloque de carbón, pero que se comporta de manera distinta. Es decir, que cada una tiene su propia implementación. ¿Esto qué nos permite? Nos permite escribir programas que procesan objetos que tienen la misma superclase, como si todos fueran objetos de esa superclase. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el main, acá tenemos un bloque de carbón y un bloque de diamante. Ahora, ambos, si nos fijamos, extienden de cubo. Entonces, podríamos hacer un arreglo de cubos en la forma de la clase de la superclase y que como elementos tengan a las subclases. Ahora, ¿esto qué nos va a hacer? Nos va a restringir un poco también. Es decir, que por ejemplo, bloque de carbón 1, una vez que esté adentro de cubos, ya no va a poder acceder a las cosas particulares del bloque de carbón, si es que tuviera. En este caso no tiene, pero si tuviera otras cosas particulares al bloque de carbón, no las podría acceder. Porque está en forma de cubo, y cubo es una forma más general del bloque de carbón. Pero bueno, podemos hacer cosas al estilo de esto. Podemos, por ejemplo, hacer un for por ese arreglo de superclases. Y bueno, decir cubo.destruir y cubo.colocar, que son dos métodos definidos en la superclase. Y bueno, recordemos que el primer cubo es un bloque de carbón y que el segundo cubo es un bloque de diamante. Veamos qué pasa cuando lo corremos. Vemos que, bueno, te encuentras con un cubo.nombre carbón. Primero salió, porque fue el que pusimos primero. Y lo rompes. Cubo.destruir. Me destruyeron, ten un carbón. Recordemos que esto es una implementación particular del bloque de carbón. Bloque de diamante podría tener tiene de hecho una implementación totalmente distinta. Esta es la magia del polimorfismo. Podemos hacer un arreglo, por ejemplo, de la superclase con muchos elementos de la subclase. Y bueno, después simplemente iterar por ella usando métodos de la superclase. Y cada elemento tendrá su propia implementación. Pero bueno, se la puede llamar con un simple for y que recorra absolutamente todo. Si no, deberíamos hacer algo al estilo de esto. A ver. Deberíamos hacer esto. Toda, toda esta parte como tantas variables tengamos. Es decir, que acá en vez de cubo deberíamos poner bc1, 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 bc1 y lo mismo para el bloque de diamante 1. Imagínense si tuviésemos
10 bloques de carbón y 100 bloques de diamante. Nos volvemos monos haciendo esto. En cambio, con el polimorfismo llegamos de esto que nos ocupó 9 líneas a esto que nos ocupó muchísimo menos. Y esto nos ocupó 9 porque son 2 nomás. Si fuesen 100 serían muchísimas líneas, serían como 800. Bueno, entonces esto con las mismas 6 líneas, por más que le pongamos 1.000.000 de cubos, va a seguir ocupando 5 líneas esto. Esa es la magia del polimorfismo. Y que bueno, cada cubo retiene su propia implementación particular, ¿no? Entonces bueno, sigamos viendo qué es lo que nos devolvió esto. Colocas tu querido bloque de carbón. Como veremos acá nos lo dice. Tu bloque de carbón, 2 puntos. Cubo.colocar. Qué buen momento para cocinar algo con mi carbón. Ahora, hacemos otra iteración y pasamos al bloque de diamante. Te encuentras con un bloque de diamante y lo rompes. Me destruyeron, ten tu diamante. Esto es una implementación muy particular de diamante. Colocas tu querido bloque de diamante aquí mismo y cubo.colocar. Que cubo.colocar en su implementación particular en el bloque de diamante, vemos que dice qué buen momento para admirar mi diamante. Como vemos, fue todo muy particular de cada bloque. Ahora explicamos las cosas que no expliqué primero en cubo. Como veremos, esto es public abstract class cubo. ¿Qué quiere decir esto? Abstract hace referencia a que es una clase abstracta. Esto nos permite hacer que esta clase no pueda ser instanciada. Por ejemplo, no podemos hacer algo al estilo de cubo C1 igual new cubo. No podemos directamente. Como que cubo recibe un entero y 2 strings. Por ejemplo, esto. Vemos que no podemos porque esto es una clase de tipo... Mira, dice, no se puede instanciar al tipo cubo. Esto es porque es una clase abstracta. Ya que no tiene sentido instanciar un cubo que no es, por ejemplo, un bloque de diamante, un bloque de carbón, un bloque de tierra. Es decir, que cubo es algo demasiado general para que tenga sentido instanciarlo. Acá hay 3 variables de instancia que son protected, que eso ya lo vimos en el tutorial pasado. Acá está el constructor de un cubo genérico. Que bueno, después en el bloque de diamante y en el bloque de carbón se lo llamó con el super. Que eso también lo vimos. Bueno, acá por ejemplo mostramos un destruir, public void destruir, y por ejemplo ponemos esto. Ahora esto nunca se va a poder ejecutar a menos que nosotros acá en el bloque de diamante por ejemplo pongamos super destruir. Pero si no, si lo sobrecargamos a los métodos con cosas que no se super destruir, esto nunca se va a ejecutar. Pero bueno, siempre está bueno acá poner casos genéricos. Y bueno, también definimos un método abstracto que se llama colocar. Que sea abstracto hace que no haga falta, digamos, hacerle una pequeña implementación como le hicimos sino que decimos que las clases hijas tienen que sí o sí, tienen que sobreescribirlo. En este caso, como vemos acá, colocar lo está sobreescribiendo. Pero que yo en la clase cubo no voy a definir un caso genérico para colocar. Es abstracta. No tiene implementación. Pero bueno, después una vez la sobreescribe sí que tiene que tener la implementación. Y bueno, después en la clase cubo de diamante y cubo de carbón no hay mucho misterio.
public class b diamante extends, esto ya lo vimos en la clase pasada, cubo. Su constructor que se llama el super y las dos sobrescrituras de los métodos. Que bueno, que en Java es sobrecarga de métodos. Y con el bloque de carbon es la misma música. Así que bueno, vimos el poder de el polimorfismo y lo que son clases abstractas y métodos abstractos. Esta fue la parte de polimorfismo. Lo que sigue ahora es interfaces.